A grandes rasgos y en formato general podemos mencionar 6 diferentes tipos de velas japonesas. Velas doji, velas cortas, velas peonzas, velas de onda alta, velas normales, velas grandes. En este ejemplo, las velas que dibujé son todas alcistas, pero este tipo de velas también aplica para las velas bajistas. Cabe aclarar que las doji no son ni alcistas ni bajistas, sino que son neutras, al carecer de un cuerpo. Las doji son fácilmente reconocibles porque, y vuelvo a reiterar, carecen de un cuerpo. Y carecen de un cuerpo porque su cierre coincide con su apertura. Para una mayor comprensión sobre esto te sugiero veas el video Conceptos básicos de trading, velas japonesas. Existen 4 diferentes tipos de doji. Doji piernas largas, se llama así porque sus pabilos superior e inferior son muy largos. Doji piernas cortas, sus pabilos son muy cortos. Doji libélula, tiene un gran pabilo inferior y no tiene pabilo superior, y en caso de tenerlo sería muy corto. Y doji lápida, tiene un gran pabilo superior y no tiene pabilo inferior, y en caso de tenerlo sería muy corto. Las velas cortas tienen un cuerpo pequeño y sus pabilos, en caso de tenerlos, son iguales o más cortos que el cuerpo de la vela. Las velas peonzas tienen el cuerpo pequeño o muy pequeño y sus pabilos son más grandes que el cuerpo de la vela. Las velas de onda alta es como una peonza, pero sus pabilos son exageradamente largos. La vela normal, y como su nombre lo indica, no es una vela ni corta ni grande, sus pabilos son más pequeños que su cuerpo. Una vela grande es cuando el tamaño de su cuerpo supera con creces al tamaño de una vela normal, y tanto su apertura como su cierre están muy cerca de su mínimo como de su máximo. Y en caso de no tener pabilos, se llamaría marubosu. A los ya diferentes tipos de velas que mencioné, podríamos agregar otras que tienen una característica especial. Y esa característica es que cuando aparecen suelen predecir con bastante efectividad hacia dónde puede ir el precio. Por lo que en vez de catalogarlas como un tipo de vela, creo, y esta es mi opinión personal, es más apropiado catalogarlas como un patrón de vela. Ahondaremos un poco más sobre esto más adelante en el video. Ahora quiero mencionar a qué velas me refiero. Cuando vemos una vela de cuerpo pequeño, puede ser alcista o bajista, sin pabilo superior, si lo tiene es muy pequeño, y con un gran pabilo inferior, que al menos debe ser el doble del tamaño del cuerpo de la vela, estamos frente a una vela llamada martillo. Y este es un patrón de una vela que indica un posible cambio de tendencia. Tras un movimiento bajista, aparece una vela martillo, el precio se gira y comienza un movimiento alcista. Entenderás que no siempre esto va a ser así, que cada vez que aparece una vela martillo el precio se va a girar. Pero si estamos buscando una oportunidad de entrar al mercado y vemos un movimiento a la baja, vemos una vela martillo en una zona de soporte, todo esto me indica que sería más razonable entrar en compra que en venta, o dicho de otra forma, entrar largos. La figura simétrica a la vela martillo es la estrella fugaz, que también tiene un cuerpo pequeño, puede ser alcista o bajista, sin pabilo inferior, si lo tiene es muy pequeño, y con un gran pabilo superior, que al menos debe ser el doble del tamaño del cuerpo de la vela. También es un patrón de una vela que cuando aparece puede indicar un posible cambio de tendencia. Tras un movimiento alcista, aparece una estrella fugaz, el precio se gira y comienza un movimiento bajista. Cuando estamos frente a la pantalla de nuestro ordenador viendo nuestro gráfico de velas japonesas, y a medida que pasa el tiempo, se van ploteando, o sea, se van dibujando las distintas velas. Y cuando se juntan algunos diferentes tipos de velas, podemos llegar a identificar lo que se llaman patrones de velas japonesas. Recién acabamos de ver patrones de solo una vela, martillo y estrella fugaz.
Hay más, pero solo quise mostrar dos de los más importantes. Por ejemplo, en esta gráfica vemos una vela corta y al lado una vela normal. Y estas dos velas en particular forman un patrón llamado envolvente alcista, porque la vela normal alcista, con su cuerpo, envuelve a la vela corta bajista. Este es un patrón formado por dos velas y cuando aparecen existen más posibilidades que el precio continúe al alza que a la baja. Acá también podemos identificar un patrón de una vela llamado hombre colgado, que cuando aparece después de un movimiento alcista, existen más posibilidades que el precio baje a que suba. Acá podemos ver un patrón de tres velas formado por una vela normal bajista, una vela corta alcista y una peonza, también alcista. Y la particularidad de este patrón llamado suelo en pinzas es que los pabilos inferiores de las tres velas tienen el mismo mínimo. Y este patrón nos sugiere que hay más posibilidades que el precio cotice al alza a que baje. Y por último podemos ver un patrón de 5 velas llamado método de 3 al alza, donde vemos una vela normal alcista seguida de 3 velas cortas bajistas y una última vela normal. También podría ser una grande alcista. Al ver este patrón, muy posiblemente el precio siga desarrollando al alza. Por supuesto, estos son solo algunos ejemplos de los muchos patrones de velas que existen. Si te interesa saber más al respecto, te recomiendo un libro escrito por Thomas Bulkowski, llamado Enciclopedia de Patrones Gráficos. Lamentablemente a día de hoy no está traducido al español. Allí describe patrones de 1, 2, 3, 4 y 5 velas, y a cada patrón le da dos valoraciones. Una con respecto a la frecuencia con la que el patrón aparece, y la otra valoración es con respecto al rendimiento y a la fiabilidad que cada patrón tiene. Si te entusiasma la lectura, también te recomiendo Más allá de las velas de Steve Nissen, quien fue el que introdujo las velas japonesas en Occidente. Y por último, Trading con velas japonesas, un enfoque moderno, de Alexei de la Loma Jiménez. Después de la lectura de estos libros tendrás un amplísimo y rico conocimiento sobre las velas japonesas, sus tipos y patrones. Después de ver este video, y el anterior a este, te recomiendo el siguiente. Conceptos básicos de trading, analizamos técnicamente un gráfico. Espero te haya servido, si es así no te olvides de dar un like. Nos vemos.